informado? ¡Rómpela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Quererse libre. Un intento de humanizar la realidad. Quererse libre. Con Lía Méndez, Fortunato Morrone y Jorge Pardés. Un programa para la libertad. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Probablemente en su pueblo será. Hola, hola. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿usted? Muy bien. Buenas tardes. Ahí escuchamos la voz de Ultratumba. ¿Cómo le va, querido? No lo estamos viendo. Hay un infiltrado en la línea. ¿Cómo les va? No hables mucho porque vamos a descubrir que en realidad no estás tan mal de la garganta. Soy un espíritu que sobrevuela. Porque dijo, pobrecito, que estaba mal, que carraspera, que si tomaba frío no sé qué le iba a pasar, y ahora tiene una voz de bolero impresionante. De bolero dije, ¿eh? De bolero, sí, perfecto. Ahí te vemos emponchado, ahí te vemos. Un gusto, Fortu, ¿cómo estás? Nos convences, tenés hasta gorro adentro de tu casa, ya nos convenciste, ahora te podés, sacar todo eso, poner ¿Puede ir a dormir la siesta? Aguantá unos minutitos así. Mirá, y me voy a dormir si la podés siesta, conciliar el sueño con todas las noticias que suceden segundo a segundo, ni siquiera minuto a minuto. Si podés... Ya me tienen noqueado, o sea, no tengo ni siquiera que dormirme, las noticias me noquearon directamente. Qué loco, ¿no? Qué loco. Porque... Vengo drogui hace, no sé, 1 año y medio. Bueno. De todos modos... Qué flojo que sos. Si me dijeras que, no sé, que ayer, anoche, antenoche... Pero hace 1 año y medio sos muy flojo. Sí, de todos modos, valga lo que dice el día con respecto a que hemos tenido una semana significativa, digamos, ¿no? Las noticias que no quisiéramos tener que dar ocupan todo el espacio y retratan la creciente y acelerada deshumanización, creo. Y por tanto se construyen alrededor de la violencia en todas sus manifestaciones, ¿no? Con un rasgo de tremenda crueldad. Entonces parece que no existieran otras noticias, ocupan todo el espacio, decíamos, y esas otras, las buenas, ¿no? Que nosotros solemos mencionarlo y darle un espacio en nuestro programa Quererse libre, porque, primero porque hay noticias destacables, noticias que sería bueno darle visibilidad y darle difusión, ¿no? Por ahí se publican hoy y al rato la lees y al rato murieron, y tapadas como están por las otras noticias de gran violencia y de mucha crueldad. Y entonces, esas buenas noticias que por ahí podrían tener un impacto importante en la población, es más allá de la población de nuestro país, ¿no? Que son noticias que tienen impacto en la población a nivel mundial, ahí quedan.
dormidas, basta con eso. Sí. y tapadas, y bueno, y entonces privamos a mucha gente de tener esa bocanada de aire fresco y esa noticia esperanzadora muchas veces, y entonces quedan sumidas, así como decís vos, Fortu, noqueados por una mala noticia detrás de otra, ¿no? Así que después en nuestro programa vamos a hacer un espacio para esa bocanada de aire fresco y vamos a abordar el análisis de una muy buena noticia que trascendió en estos días. Bueno, después seguramente se nos va a llevar el programa 2 temas muy significativos para nosotros en Argentina: la confirmación de la condena de Cristina y su prisión, y para el mundo el ataque de Israel e Irán, ¿no? La verdad que el mundo está gobernado por los irracionales, ¿no? Por irracionales. No podemos decir otra cosa ante cada noticia, y no se trata de ponerse en un bando. Me parece que ese es un gran error, porque frente a un conflicto uno está como impulsado a ponerse de algún lado, y entonces empiezan las justificaciones. Y me parece que por ahí uno termina perdido y sin, ¿cómo decirte?, sin entender dónde está uno parado respecto de esos conflictos, que de todos lados hay violencia. Y pareciera que uno tiene que tomar partido por alguno. Hay un pasaje muy interesante en el Paisaje interno, en ese libro escrito por Silo, en relación al tema. ¿Qué dirías de aquel a que todos los bandos acusan, al que todos los bandos asesinos acusan de no comprometerse, ¿no? Eso de te tenés que comprometer, porque ¿cómo? Entonces él dice, ¿y qué dirías de aquel a quien todos los bandos asesinos acusan de no comprometerse? Así que eso del compromiso hay que ver con qué se compromete uno, que no tienen por qué llevarte al conflicto para que tomes partido por alguno de los bandos asesinos. Y en esa situación estamos hoy a nivel mundial, y bueno, y lo local se enmarca en ese contexto mayor, ¿no? Porque vos decías, Jorge, muy acertadamente, esta situación que está viviendo Argentina. Y en realidad nuestra democracia, debilitada al máximo y en un riesgo feroz, está en la misma situación que otras democracias en el mundo. Las democracias en el mundo están atacadas y debilitadas. Entonces, lo que hoy vivimos con una dirigente argentina, Cristina Kirchner, en esta situación de proceso totalmente arbitrario, injusto, plagado de irregularidades. Esa situación, de hecho se replica. Algunos mencionan lo más cercano, que ha sido lo de Lula, ¿no? Sometido como a un mismo proceso injusto. Me parece a mí que ojalá tomáramos el tema del valor justicia. ¿Qué pasa con ese valor en el mundo actual, ¿no? ¿Qué pasa con ese valor? Por un lado, en aquellas estructuras del Estado que son quienes deben tenerlo como estructura de su función, el Poder Judicial, digo, pero ¿qué pasa también en las sociedades, ¿no? Que debiera articularse alrededor de valor justicia toda la organización social. Es decir, ¿qué lugar ocupa en la escala de valores sociales
la justicia como valor. Me parece que ahí tenemos un tema, porque todo esto que estamos viviendo debería servir a que profundicemos en estos temas, en algo que nos dé orientación, que nos dé dirección, que nos abra el futuro, y que nos dé elementos, además, para la construcción de ese mundo diferente del que tanto hablamos, pero siempre hay una fuerte tendencia a hacer que ese mundo que desaparece, de todos modos siga estando frente a la desorientación que nos produce la desaparición de ese mundo, de esas creencias que nos han servido de referencia durante mucho tiempo, ¿no? Entonces estos temas deberían servir más allá de el repudio, la denuncia. Algo tenemos que hacer con esas situaciones que nos toca atravesar, porque la situación de Cristina Kirchner nos toca atravesarla a toda la sociedad. Después hablaríamos, yo me he ocupado de escuchar todos los canales, o bueno, casi todos, cómo abordan el tema, ¿no? Y me escuchaba, la nombro a Débora Plager, por ejemplo, y a Cristina Pérez y a otros. A ver, han batallado durante años, Cristina presa, condenada, o sea, que confirmaran la condena, ¿sí? Se quedaban tranquilos. Entonces, bueno, listo, ya está. Confirmó la Corte la condena, de eso es inamovible, muy bien. Pero no les alcanza con eso. Entonces ahora vamos a ver cómo es si va presa. Pero si va presa, no en la casa. Porque han llegado a decir, bueno, sí, porque tiene más de 70 años, pero 70 años es una persona joven. No, son tremendos. Es una persona joven. Entonces empiezan, bueno, y además no debería poder hacer tal cosa, y no debería poder hacer tal otra. Ya por supuesto que saliéndose, no sé si ignorándolo tampoco, porque también hay mucha ignorancia acerca de los derechos, esa cosa de reclamar para alguien que va preso, es decir, se le priva de la libertad ambulatoria, único derecho del que se puede privar a alguien que va preso, único derecho, sea Cristina Kirchner o sea el que estaba barriendo en la esquina y le pegó no sé a quién. Único derecho. El Código Penal no contempla que no te dejen respirar, que no te dejen comer, que te tengan que tener una celda chiquitita así donde no tengas luz y que además no puedas gozar de derechos. No. Solamente no gozan del derecho a libremente poder ambular o moverse. Es la única libertad que está limitada, ¿no? Pero claro, no les alcanza porque, a ver, resulta que sale la condena y se mueve todo el país y eso no se lo pueden bancar. Entonces ahora, ¿cómo puede ser que en esa esquina además tenga que estar como ella está presa y que puede salir al balcón? Yo los escuchaba, se tendría que prohibir salir al balcón. Por supuesto, sacarle el acceso a todas las redes sociales y que no pueda, ¿qué va a salir? A recibir gente y dirigente, no es posible. Entonces, tuve la imagen, y es más, busqué por internet cuál es el perfil psicológico de un descuartizador. Porque aquel que mata y luego descuartiza, yo digo, ¿qué es lo que están haciendo? Es decir, la matan, entre comillas, quisieron matarla, pero no pueden. Pero bueno, políticamente, digamos, no se puede presentar a ninguna candidatura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es suficiente. No es suficiente. Van por más. Y entonces es como yo me imaginaba, no sé por qué hice esa asociación, porque me parece tan cruel, tan monstruoso lo que hacen, pero para el que lo hace, ¿se entiende? Es decir, yo me ponía en el lugar, porque hay que tener una cabeza que te lleva a eso, ¿no? Hay que tener una cabeza que te lleva como al Tupac Amaru, ¿no? Que alguien que conocemos habló de los desarmadores de cadáveres. De los desarmadores. Nunca te sientes a la mesa de un desarmador de cadáveres. Eso. Entonces,
yo pensaba, ¿cómo decirte? ¿Cómo es la estructura mental? Porque la tenés para eso y la tendrás para tus cosas personales, porque es desde donde pensás, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso que le intoxica las entrañas? Que no es Cristina Kirchner, ¿no? ¿Qué es lo que ha ido alimentando y ese odio y esa cosa que no te lo podés quitar? Entonces, no sé si decir con una mirada humana, digamos, ni generosa, ni bondadosa. Es como mirar qué le pasa a él o a ella adentro, que tienen tanto odio, que esa cosa de desear lo peor para el otro, y cuando eso peor llega, no les alcanza y buscan algo peor. Por eso creo que, digamos, más allá que cortar a alguien en pedacitos y descuartizarlo, no se me ocurría algo más que eso en ese proceso de destrucción del otro y de la otra, ¿no? Y muchas cosas se escuchan, muchas cosas, es como que no tenga derecho a nada, y cualquier derechos que están receptados en la ley son privilegios. Vos hablabas de eso hace un rato, ¿no? Sí, eso, bueno, cuando... No, sí, estamos... No, justamente, un poco Cristina en su último tuit de hace un rato, hace mención de eso, de digamos, de las razones por las cuales está pidiendo una prisión domiciliaria, porque es parte, me decía al día que hubo como una vuelta a presentar. Así lo anunciaron. Otra presentación. Exacto, que seguramente debe haber sido una presentación directa de ella, la otra fue el pedido de prisión domiciliaria que hicieron sus abogados, así que seguramente fue una reiteración. Y Cristina lo dice en su tuit, dice, no se trata de un privilegio, se trata de razones institucionales, ¿no? O sea, como presidenta, como habiendo sido presidenta, necesita un tema de seguridad que es por ley, la seguridad personal, el cuidado, la custodia, que en una cárcel o en una... inclusive en Comodoro Pi, en los lugares de alcaldía se llaman, no estarían las condiciones dadas. Claro. Y se le suma, se me perdió, pero ya lo voy a encontrar, acá está. Obedece a estrictas razones de seguridad personal. Por un lado existen motivos institucionales. Fui presidenta durante 2 periodos consecutivos y de acuerdo a la normativa vigente debo contar con custodia de por vida. Claro. Es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura y más a quien han tratado de matar. Además. A quien han tratado de matar. A quien la justicia directamente, donde el gran diario argentino se refirió a eso como la bala que no salió. Así es. Entonces, hay una serie de consideraciones que justamente esas personas que vos mencionabas, Plager y todos esos y muchos otros, sí, claro. En esa acumulación de odio, en esa retroalimentación del propio odio que va transmitiendo y que van generando sentido, van construyendo sentido. La gente empieza a odiar porque ellos odian. Vos mencionabas esto de que la ley dice, y yo digo, se les escapó meter una modificación por decreto de necesidad y urgencia. Antes, ahora ya no podrían, de que cualquier funcionario, presidente, no sé qué, que fuera condenado, no sé qué historia, no va a tener derecho. Se les escapó, no me diga Bullrich, que está en todo, esa se les escapó. Así es. Se les escapó. A mí me gustaría hacer un pequeño comentario sobre Bullrich, pero antes te quiero contar, hace un ratito me llamó un amigo gorila. ¿De apellido gorila? No, yo lo quiero, vos lo conocés. Conozco a varios gorilas. No nos debe estar escuchando, así que te hago mención de eso. Me llamó y para preguntarme porque él no tenía ese conocimiento, si los pactos internacionales podría ser posible que hagan que
la Corte Interamericana o alguna entidad del derecho internacional le pidieran que suelten a Cristina, si podían llegar a lograrlo, si era vinculante. O sea, están muy preocupados por la preocupados, justicia, por el funcionamiento de las leyes. Sí, a ver, no sea cosa de que la dejen libre, ¿no? Y yo me daba cuenta que eso que decía hace un segundo, que el odio, que esas cosas, por supuesto... Están hambriados de venganza. Están hambriados de venganza. ¿Cómo decirte? Ellos estarían satisfechos relativamente si Cristina fuera, por ejemplo, a Guantánamo. Ese sería el lugar para ellos. Claro. Y de algún modo lo hemos vivido con Jorge Glass, lo hemos vivido con Lula da Silva, como desde afuera. Hoy nos toca vivirlo acá. Y por eso que decíamos que cuadras, el fenómeno va más allá de este país. Uno vive acá y bueno, y lo siente y lo vive. Pero por eso me parece importante poner el ojo más allá, porque tampoco esto se resuelve, como no es solo local, tampoco se resuelve localmente. Entonces las estrategias que nos planteemos para las transformaciones que queremos impulsar en Argentina van mucho más allá. Y ojalá con una construcción de base social entre los distintos países. No solo líderes que acuerdan, que no es poca cosa, ¿no? Que acuerdan y cuyas políticas, digamos, están en coincidencia con el respeto irrestricto de los derechos humanos y la consecución y la promoción de nuevos derechos, sino además que esa construcción, como en algún momento se empezó a hacer, que va por debajo, desde los pueblos, ¿no? Desde los pueblos que van encontrando aquello común y construyendo desde allí. Porque los líderes van y vienen. Bueno, de hecho, van y vienen, te lo encarcelan, el otro se tuvo que escapar, el otro no sé qué historia, o te lo sacan de una embajada. Bueno, sé cualquier cosa. La irracionalidad gobierna el mundo. Entonces, en ese contexto puede pasar cualquier cosa. Entonces, por eso me parece importante, digamos, como pueblo, ¿qué hacemos, no? ¿Qué tejido hacemos entre nosotros, además? Empezando por ahí, porque estoy pensando en tejer con los uruguayos y los chilenos y no sé qué, y la verdad que no puedo tejer ni con mi vecino. Entonces me parece que hay que poner un poquito los pies en la tierra, hay que recuperar sensatez en ese sentido, mirarse uno mismo, ¿qué me pasa a mí? Mirarse uno mismo, como sería bueno hacer a diario, y empezar por esa construcción que no sale en la foto, que no destaca los nombres, pero que es la construcción más genuina y de mayor valor. Esa que es un entramado fuerte. Bueno, me parece que ahí tenemos que poner el ojo. Yo voy un poquito más acá y te insisto, no a vos, sino que insisto en la necesidad de visibilizar, y quizá internacionalmente, como hicieron las madres de Plaza de Mayo con los 30.000 desaparecidos, de algún modo visibilizar internacionalmente las violaciones a la ley, a los derechos humanos, que conlleva todo este proceso amañado de causa construida, inventada, como dicen algunos, y la connivencia de algunos fiscales, jueces y demás miembros del Poder Judicial. Yo te rectificaría, y perdóname Sí. que te interrumpa, pero no es la connivencia, son una estructura mafiosa. Perfecto. Son parte de la estructura, no hay connivencia, es la estructura misma, es una estructura mafiosa. Es una estructura mafiosa. Poder mediático, poder judicial, poder político, poder económico. Es una estructura donde cada uno tiene una función claramente determinada y así han llevado adelante estos procesos. Hacerlo de algún modo llamado a eso. Desde el humanismo seguramente hagamos alguna cosa que tiene que ver con acompañar esa visibilización en el mundo, llegada en función de nuestras situación de difusión. Para apoyar a Cristina, perdón, Sí. estoy muy embalada, Sí, pero sí.
Dale. Te corto todo el tiempo, pero quiero decir, para denunciar y repudiar y darle visibilidad a esta situación, pero también para alertar Así a es. otros pueblos del mundo, a otros pueblos, para que, ¿cómo decirte?, pongan barbas en remojo, ¿no? Porque es lo que va a pasar, es lo que prima hoy en el mundo. Entonces, que vean las consecuencias de haberse posicionado muchos en contra de este, que se ponen de acuerdo, que los medios te meten odio y dale que va, y entonces escuchan a los medios, reproducen eso. Bueno, estas son las consecuencias. Y llevarlo a el axioma de este programa, la pelea, las confrontaciones entre el humanismo y el antihumanismo. Y el antihumanismo está teñido hoy básicamente de esa cuestión individualista, de mirarlo solamente desde el propio ojo y de no darse cuenta de la construcción colectiva que significa la lucha por la vigencia de los derechos. Uh-huh. No se logra solo, lo dijo el Eternauta, pero lo agarramos para cualquier lado. Lo dicen las Hay que canciones. experimentarlo. Hay que experimentarlo, exactamente. Fortu. Compañero, te hemos castigado, como no Sí. viniste, no te dejamos hablar, pero te dejamos pasar No, música. no quise interrumpir porque me parece correctísimo lo que vienen diciendo ambos, así que no tenía nada que agregar. Aquí estamos, escuchando muy atentamente. ¿Qué tenemos para hoy, Fortú? Mira, tengo en estos días sí que voy mirando como siempre alguna musiquita como para traer. Me encontré con una cantante que yo la verdad no la tenía, Ángela Leiva, no sé si la han escuchado No, alguna vez. no la tengo. Bueno, es una cantante, es una chica tandilense, con una voz, pero te digo, espectacular, espectacular. Ella viene del ámbito de la cumbia, si bien arrancó con música como más pop, romántica, qué sé yo, pero la voz que tiene es muy, muy impresionante. Vamos a escuchar ahora un tema súper conocido, a mi manera, que además Sí, qué me bueno. parece que está Temazo, qué lindo. un poco dedicado también a Cristina, que bueno, que a su manera va llevando adelante. Sus convicciones. Exacto, eso, bien por redondearme las palabras que me faltan, Lía. Así que escuchémosla. Ángela Leiva, Lito Vitale es el anfitrión para este tema y el músico, el que toca, el que interpreta el piano. Y escúchenla, por favor, porque es muy impresionante la voz de esta chica. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera, que sí, sin derrochar logré abrazar el mundo todo y más, 1000 sueños más, viví a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró 1001 recodos y más, sí, mucho más. Viví a mi modo.
besar, quise perseguir, si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos. Perdí, rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños. Lloré y si reí, fue a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir y hay que pasar, nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví a mi manera. Además de cantar hermoso, el tema es maravilloso. Tal cual. El tema es espectacular, de Polanca. Ah, es impresionante. Bueno, Era de compuesto Polanca para Frank este tema. Sinatra. Sí, claro. Y Acá la lo- verdad que lo podría cantar Cristina tranquilamente, este tema, y le encajaría perfectamente. Acá lo cantaba La Serra letra. Lima, ¿no? Sí, María Marta Serralima. Lo cantaba también, muy Sí, espectacular. Sí, sí. sí. Ese, digamos, hay que tener Era de Polanca ese una tema. voz importante para poder interpretarlo. Sí. Estela Raval, todas la han cantado. Sí, También bueno, Estela Raval. sí, sí. Y muchos Sí, varones, como Frank Sinatra también. Sí, bueno, Este- pero hablemos de las mujeres, que están metidos Uy, en cómo se vino todo. hoy, cómo se vino Están Méndez hoy. metidos Yo en no sé todo. si se darán cuenta que casi no. Bueno, No A ver, hablo. ¿no te parece que a Cristina además se la dan de un modo particular por ser mujer? Completamente. Y las mujeres, como la que mencionábamos recién, y esas periodistas, encima mujeres, es tremendo esto. Pero bueno, este es el mundo que nos ha son las tocado. machirulas, son las machirulas. Sí, el mundo que nos ha tocado vivir. Bueno, pero nosotros dijimos que, además de esas noticias, nosotros siempre nos reservamos un espacio para buenas noticias. A Por ver, ahí aparecen Vamos. y desaparecen y nos Va- parece importante darle visibilidad, ¿no? Vamos a por ellas. El otro día leía, lo publicó Página 12, que científicos argentinos, liderados por el prestigioso inmunólogo Gabriel Rabinovich, protagonizan un avance que permite, una vez más, hallar nuevas respuestas para el cáncer. El aporte está vinculado al funcionamiento del sistema inmune puntualmente, a intentar responder. Me interesa, lo leí y lo que me gustó además es que estaba como muy claro para que cualquiera lo comprenda. Y es, digamos, es como nuclear el desarrollo que hace de cómo las células buenas se convierten en malas y alimentan o facilitan el desarrollo de un tumor, y ellos encontraron como un mecanismo para revertir eso. Me pareció extraordinario. No lo voy a leer todo porque es largo, pero dice el aporte está vinculado al funcionamiento del sistema inmune, puntualmente, a intentar responder cómo es que algunas de las células que lo conforman, que en un principio están diseñadas para proteger al organismo, terminan ayudando que los tumores crezcan y se expandan. En concreto, contribuyeron a revelar el comportamiento de las células mieloides supresoras, que son buenas, entre comillas, y se vuelven malas. También, más allá del aporte a la comprensión del fenómeno, propusieron una opción terapéutica para reprogramarla, etcétera, etcétera. Y bueno, hacen todo un desarrollo de por qué se convierten en traicioneras y cómo es ese procedimiento
que ellos han descubierto, que le permite revertir el proceso, ¿no? Y me parecía interesante de la nota destacar un aspecto que tiene que ver con algo que decía Rabinovich. Dice que a pesar de que la investigación se trata de una buena noticia, él menciona su perspectiva sobre la situación actual de la ciencia. Dice, es un trabajo, dice él, que mandamos a publicar en el 2022. La última parte la pudimos hacer con subsidios que nos habían otorgado y porque tenemos fundaciones sin fines de lucro que nos ayudan. La investigación biomédica demanda muchísimo dinero. Entonces después habla sobre la importancia de un Estado presente, que financie el conocimiento científico y la participación de los privados en el campo de la investigación y el desarrollo. Entonces dice, más allá de las posibilidades que nosotros podamos tener por otros ingresos al laboratorio, la situación es extremadamente compleja. Hay un descuido y una subestimación de la ciencia en Argentina. Nuestro proyecto es un ejemplo. Si no hubiera existido el Estado durante tantos años, no hubiéramos podido hacer nada. Pasaron 25 años hasta que los privados se interesaron. 25 años hasta que los privados se interesaron y decidieron apoyarnos. Es una falacia total el hecho de pensar que si nosotros hacemos buena ciencia, los privados vendrán a buscarnos. Los privados solo vienen cuando el trabajo está listo y pueden monetizar de inmediato, no financian ideas ni proyectos iniciales. Y él dice, veo a los pibes, a los jóvenes científicos que se tienen que ir del país porque no les dan oportunidades y me parte el alma. Miro al Gabriel de hace 30 años, así mismo, y automáticamente pienso que si esto me hubiera pasado a mí, no hubiera podido desarrollar este proyecto en Argentina. Y entonces volvemos al tema del Estado presente, el denostado Estado presente, denostado por el gobierno de Milei, cuyas únicas políticas desde hace 1 año y medio, cuando asumió, es succionar recursos, entre otras al área de la ciencia y la tecnología. Succionar recursos para inyectarlo en la canaleta del endeudamiento, la evasión y las acciones heroicas, entre comillas, de los defraudadores del sistema democrático. Un Estado presente que se encargan de hacer desaparecer, así como en otros tiempos de dictadura explícita, desaparecían personas. Hoy buscan desaparecer al Estado, la estructura que permitió, a partir de reiniciado el periodo democrático, poner en pie con muchísimo esfuerzo este país y retomar su reconstrucción. Hoy han avanzado apropiándose de las libertades individuales y colectivas, con el firme propósito de dejar tierra arrasada para impedir la reconstrucción. Es un proceso canalla que no está orientado o destinado a la desaparición de un sector político, no. Ellos van mucho más allá. Y efectivamente decimos que quieren dejar tierra arrasada, porque ¿qué es sino la desaparición del valor justicia? Como columna vertebral de la democracia, de una democracia real. Un valor que no solo debe orientar las decisiones que se toman desde el poder, que debiera estar encargado de garantizarla, garantizando el efectivo derecho al ejercicio de los derechos humanos, de todos los derechos humanos, sino que debiera estar en la escala de valores social, en el lugar más importante, ya que tiñe y condiciona todas las relaciones sociales, posibilitando la convivencia y el crecimiento de la organización social
con futuro. La justicia como condición para la paz y como garantía de progreso de todos y para todos evita el desvío de pretender el progreso de unos pocos, que ineludiblemente termina en el progreso de nadie. Qué lindo. Qué interesante esta noticia que leíamos, ¿no? Porque fíjense que las consecuencias de estos descubrimientos y de estos trabajos, sí, por supuesto, benefician al todo el pueblo argentino, pero va mucho más allá. A ver, un descubrimiento que aporta a esta lucha contra el cáncer con una enfermedad como el cáncer, es en beneficio de toda la humanidad. Claro. En beneficio de toda la humanidad. Mirá si es interesante que nosotros difundamos no solo la noticia, sino que toda esta situación de destrucción del Estado en Argentina en realidad termina perjudicando no solo a los argentinos, termina con un alcance y un impacto a nivel de la población mundial. Esas son las cosas, creo, entre otras, sobre las que debiéramos conversar y hacer docencia, dar esta mirada para que pueda confrontarse con otras miradas y bueno, y cada cual vaya sacando sus propias conclusiones. Uh-huh. Ya está, no voy a interrumpir más. Hoy estoy muy... No, vos no. Interrúmpame, por favor. No, sí, Lía no interrumpe, ella habla, no, o mejor dicho, en todo caso, no deja que le interrumpan. Y está muy bien, porque hoy se vino cargada. Y me parece que es un poco... ha pasado distintas cosas y volviendo un poco a la situación de Cristina, digamos, ¿no? El fenómeno que eso ha producido ha sido, por supuesto, todo lo que Lía contaba, por ejemplo, de esas periodistas retroalimentando el odio y muchos, lo que podemos decir gorilas o qué sé yo, van festejando, celebrando, como mi amigo o nuestro amigo que me hablaba. Pero también hay que rescatar el fenómeno de registro de la necesidad de unión que apareció en toda la gente de bien de verdad. En la gente de bien, en los amigos, en los compañeros, en familia, en gente que no está muy metida quizá en la política. Por un lado, caer en cuenta, mirando atentamente, caer en cuenta de el ataque a la democracia. Sí, se ha registrado así. Y por otro lado, no voy a decir quién porque por ahí ella no quiere que cuente lo que me dijeron, pero el otro día una persona me dice, me agarra el brazo y me dice, mira, yo no soy cristinista, pero lo que le hicieron me dolió en el cuerpo. Me dolió en el cuerpo, estoy choqueada. Esto es el día que había aparecido la definición de la... Y me decía, me hacía acordar las persecuciones, claro, a mí y a mi marido, claro, en la dictadura. Claro. Y fíjate la asociación de esta persona, que evidentemente es una persona mayor, y con otras que nos han surgido. Lía me hacía acordar el otro día en una entrevista que le hicimos desde Radio Caput, con la tendencia, ella decía que por ahí contalo vos. Cuando escuché la noticia, sí, efectivamente, cuando escuché la noticia de la confirmación de la condena, me corrió un frío asimilable, así lo viví, a cuando escuchábamos el comunicado número 1 que anunciaba los golpes de Estado, ¿no? Lo mismo. Yo creo que es un poco la caída en cuenta, la conciencia, cómo puede permitir que se vea, que se tome conciencia, en todo caso, que se revea la dirección de las propias acciones o de los propios pensamientos
y darse cuenta de la magnitud que tienen Sí. este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces, más allá de... Y a todos los que implica, y no es una cosa de Cristina, a ella la jode a ella y al peronismo, no es eso. Y me parece interesante que vos menciones este comentario de alguien que te dice yo no soy cristinista, no sé qué, pero justamente me parece son los testimonios más valiosos porque esto va más allá, Si eso se comprende, y yo creo que se ha comprendido en un sector social no peronista, no cristinista, pero con cierta sensibilidad, que acá se trata de otra cosa, Así es. ¿no? Así es. Se trata del poema de Bertolt Brecht, vinieron Sí. por por el otro, ahora vienen por mí. Se trata de la pérdida de derechos, la violación de los derechos, es algo que le afecta al ser humano, no le afecta a la persona. Claro, te que le emplazás toca. como ser humano, Claro. no como determinado partido. Vos sabés que ayer lo escuché en una entrevista que le hicieron, ya lo había escuchado esto hace un tiempo, que le hicieron a Pablo Abeluto, Sí. que fue ministro de Cultura de Macri, y que era un antikirchnerista recalcitrante. Y él hace un tiempo, muy interesante me pareció escucharlo decir que cómo se había equivocado y que estaba, como decirte, arrepentido, pero no por el kirchnerismo, sino por él, que lo hayan influido tanto y haberse convertido en antikirchnerista, que él había decidido salirse de ahí. Y no es que es kirchnerista, ni mucho menos, que hay cosas que no le gustan, que cosas con las que no está de acuerdo, pero anti-kirchnerismo es como la cosa anti, se Por arrepentía de eso. Me pareció tan interesante, porque esos son los testimonios, porque los otros podés decir, bueno, sí, bueno, si son peronistas, ¿qué van a decir? Los podés meter otra vez, como hablamos antes, en los bandos y en esa bolsa. Pero la gente que no se inscribe en esa línea política, claramente, imagínate de que fue ministro de Macri, lo dicen expresamente, pero además dicen qué daño hace ese posicionamiento guiado por el odio que te van, porque él lo registraba como algo que se lo fueron metiendo. Un tipo, ministro de Cultura, un tipo con formación. No obstante lo cual, admite cómo le han hecho la cabeza. Eso me parecía extraordinario. Y entonces ayer habló y dijo que tenía gente muy formada, constitucionalista, etcétera, que decían que estaba bien, y tenía constitucionalistas, gente muy formada de primera guerra, que decía que estaba mal el fallo, ¿no? O sea, lo puso en ese campo, pero lo que le pasaba a él, ¿no? Sí, a mí yo tengo Con esta injusticia, lo que le pasaba a él con esta situación. Perdón, Fortunato. Decía esto, que eso, reconocer que el sistema se te mete en la cabeza, hace que a nuestros amigos, entre comillas, gorilas, podamos entenderlos. Claro. Y priorizar la relación de amistad por encima de esta diferencia que entendemos que no la han elegido. O sea, que ha sido algo que de alguna manera a través de los medios de deformación se las han metido, digamos, en la cabeza. Sí, que es muy potente. Eso nomás. Que es muy potente, sí. Eso nomás. Sí, acuerdo totalmente. Me parece que eso es lo que nos reconcilia, digamos, con estos amigos. Sí. Y yo lo digo como experiencia personal, ¿no? Donde tengo amigos muy queridos, pero que tienen esa tripa ya torcida de bronca, de odio. Y yo entiendo que no es, digamos, algo que ellos han elegido. Eso. A mí todo esto que estaban hablando me hizo acordar primero unos amigos radicales de otro tiempo con los que compartimos por ahí algunas acciones dentro de lo que fue el Frente para la Victoria y todo, que confesaban que eran antiperonistas y que en todo caso el kirchnerismo los ayudó a superar el anti, porque el anti es, y no se hicieron peronistas, seguían siendo radicales, claro, y qué sé yo, pero
un peronista te diría, pero vos no sabés que sos peronista y todas esas cosas, esas chicanas que hacen Moreno, diría él. esas chicanas que hacen los compañeros hegemónicos, pero yo creo que el anti es, la construcción del anti es una construcción... Es veneno puro. Es veneno puro. Y como anécdota también les cuento, me hacía acordar una canción que cantaba en su momento Nacha Guevara, que se llamaba Con el odio acabaremos. Entonces empezaba cantando, otro día se las pasamos si quieren, pero empezaba cantando Con el odio acabaremos, otro mundo construiremos, no sé, y cada vez lo decía con más odio, con más odio, con más odio. La canción era, terminaba odiando al odio, pero odiando. Y eso es veneno puro. Eso. Veneno puro que te envenena internamente. Y me a trajo, vos, para cerrar, me trajo la frase del maestro de Silo, porque hoy nos pasamos, ustedes ni se dieron cuenta, pero Díaz y yo en distintos momentos nos pasamos hablando de lo que dice, lo que decía o lo que dice en su doctrina el maestro Silo, y me vuelve la frase esa, con un enfoque violento de la violencia, no resultará la paz. Así que bueno, eso de mi parte. Yo no tengo mucho más para decir. No, claro, no has dicho nada casi. No, si me hablaste vos todo el tiempo. Bueno. Está muy bien. Bueno, se viene... Siempre decimos lo mismo, que se vienen unos días movidos, pero estos van a ser movidos en serio, ya están anunciados y bueno, no sabemos cómo será. El otro día también en una entrevista yo lo comentaba, ¿no? Que a mí me aterraba conociendo el funcionamiento, las cabezas que determinan el funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, entre ellos la cabeza de Bullrich. A mí me preocupaba mucho que tuviera que, aunque sea pasar un rato por un establecimiento penitenciario, Cristina, ¿no? Eso es lo que hay que tratar de evitar, y son tan humilladores, son tan violadores. Tienen un perfil de violadores. Violadores de cuerpos, de espíritus, de dignidades, de derechos. Son violadores. Otro perfil que para la próxima voy a investigar, así como el de descuartizadores. Es un perfil. Yo recuerdo que lo asimilaba a ese perfil, en mi cabeza se lo asignaba a Morales. ¿Se acuerdan con Milagro Salas? Así es. Era la violación absolutamente de todo. Son violadores. Y es un perfil muy particular. Uh-huh. Lamento el cierre del programa con estas palabras, pero es lo que a lo que estamos asistiendo hoy. Así que yo antes que de Cristina que cierres, no tenga que quedar en manos de ellos, por favor. Yo antes de que cierres, no quiero olvidarme de dos cosas. A ver. Una es que estaban... No me puedo olvidar de las masas de cóctel. Ay, ya tuviste que hablar de las masas. Ya tuviste que hablar de las masas. Vos que siempre tenés nostalgias de las masas y las masitas de la gente de Cobec, por favor. Che, si hay masas, voy con tos, con fiebre, no sé, nadando, como sea, pero... Las masas de Cobec no te las perdés. Bueno. Copque SRL, su... nombre en Instagram como para su cuenta. Porque como para además que tienen servicio de catering. Porque tienen un servicio de catering. Y además es un lindo. equipo de emprendedor de jóvenes. Ajá. De jóvenes. Y eso es muy, muy lindo, muy bonito. Son lindísimos. Así que y el otro, un saludo para los compañeros. Un abrazo para todos ellos. Y el otro chivo que no me puedo olvidar es que si todavía no reciben el Infosiberia, nos manden un mensaje al 11 28 67 90 78. 11 28 67 90 78 y lo empiezan a recibir todos los días en su celular. Y en estos tiempos aclará que además es gratuito. Además es gratuito y además y es la mejor forma de informarse. Así es, te despertás, tenés Infosiberia, te enteraste de todo y después si querés ir a buscar más información a otro lado, dele nomás. La producción de este programa se informa y se capacita con Infosiberia. Por Infosiberia. Lo miramos lo que se dijo en la semana y de ahí sacamos los temas
y los traemos Exactamente, para y acá. si ahí está la síntesis de la semana y del día, lo más importante en el país y en el mundo. Bueno, Fortu, decinos qué vamos a escuchar antes de irnos. Vamos a escuchar otro tema de esta joven Ángela Leiva. Un tema que a mí me gusta en particular, está hecho en una versión de cumbia, se llama La gata bajo la lluvia. Esta lluvia que estamos teniendo estos días en Buenos Aires. Bueno, Así entonces que nos despedimos. ese tema. Hasta Sí, el si próximo les parece. viernes estamos, el 20 de junio, es el viernes que viene. El viernes que viene es 20 de junio, muy posiblemente nosotros no estemos al aire porque es un día feriado. Exactamente. Pero, y nosotros nos tomamos los feriados. Sí, no se trabaja porque no me lo pagan doble. Y bueno. pero nos tendrán de nuevo. Sí, y nos encontraremos seguramente antes del 20 en la calle. Volveremos. Y saludamos a todas y a todos. Te saludamos, Fortu. Chau, chau. Chau, 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 chau. Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte está echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu